Bienvenido otra vez al estudio de Hechos. Si recuerdas, hemos dejado la última clase, hemos parado en el libro de Hechos, capítulo 15, y vamos a seguir hablando más sobre lo que ha sucedido en el concilio de Jerusalén. Y si recuerda, hemos visto el testimonio de Pedro, de Pablo y finalmente de Jacobo, diciendo al final de cuentas que los gentiles no tenían que someterse a la ley de Moisés, pero deben hacer cosas que ayudan a mantener la comunión entre los judíos y con los gentiles. Y vamos a continuar viendo en esta sección, versículo 22 al 29, la resolución y lo que decidieron el grupo. Realmente ellos usaron lo que había decidido o propuso a Jacobo. Entonces vamos a ver en versículo 22 al 29 que ellos escriben una carta a la iglesia de Antioquía diciendo lo que ellos decidieron. Bueno, si leemos, no vamos a tomar tiempo para leer todo, pero básicamente en versículo 22 al 25, ellos dan su sello de aprobación de Pablo y Bernabé, diciendo, hey, hemos aceptado lo que está predicando Pablo y Bernabé oficialmente, estamos de acuerdo y son aprobados por nosotros, está bien. Pero lo que yo quiero enfocarnos es el versículo 28 y el 29. Y realmente repite lo que hemos leído al fin de la última clase sobre los requisitos para los gentiles. No tienen que obedecer la ley, pero hay unas cosas que pueden ayudar en mantener la relación buena entre los dos grupos. Bueno, hay 4 cosas que los gentiles deben abstenerse de. Y quiero que apunten, por favor, también el libro de Levítico, específicamente capítulo 17 y 18, porque vamos a ver que realmente reflejan lo que está en esos capítulos de Levítico. Bueno, número 1, la cosa que ellos deben abstenerse de es lo sacrificado a los ídolos. Si lees, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 15, leemos que los judíos no deben comer nada que había sido ofrecido a un ídolo. Más adelante en el libro de 1 de Corintios 8 y 9, Pablo habla otra vez de esa información y sobre ese tema, con la idea de que tener cuidado en qué comes, específicamente si va a causar a tu hermano a caer de la fe. Número 2, y realmente número 2 y número 3 trabajan juntos. Ellos deben abstenerse de la sangre y los animales estrangulados. Básicamente yo lo junto a esos dos debido al hecho que cuando uno mata a un animal por estrangulación, eso mantiene la sangre adentro del cuerpo. Y es lo mismo de comer la sangre directamente o indirectamente entre de la carne. Entonces lo que están diciendo es simplemente no comer la carne con sangre ni la sangre misma. Pero si quiere mirar en Levítico capítulo 17, versículos 10 y 14, en Deuteronomio 12, versículos 16 y 23, habla de que los judíos fueron prohibidos de comer de la sangre. Simplemente, punto, no pueden, de ninguna forma. Y el número 4 menciona la fornicación o la inmoralidad sexual depende de su traducción. Y si puede apuntar Levítico 18 ahí, y quiero mencionar eso, que tal vez suene fuera de lugar, hablando de la fornicación, pues claro, eso es un pecado, uno aceptaría eso cuando uno acepta el Evangelio. Entonces yo creo que eso realmente no refiere al concepto básico de fornicación, de tener relaciones sexuales con alguien afuera del matrimonio, en cualquier forma. Lo que yo creo que ellos están refiriendo a es otras leyes judías en relación de con quién uno puede casarse.
Los gentiles no tenían ningún problema a casarse con, por ejemplo, un tío o una tía. Eso fue aceptable entre los grupos, con un primo y otros, adentro de la familia no muy lejano. Pero si lees en el libro de Levítico capítulo 18, es prohibido por los gentiles a tener para casarse con tu tío, por ejemplo, si eres mujer, o con tu tía, si eres hombre. Y yo creo que más que todo el concilio refiere a relaciones prohibidas adentro de la cultura judía que no fue prohibida adentro de la cultura griega. Y no solamente de no cometer fornicación en el sentido general. Porque eso, si uno lee, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en una de las cosas básicas de las instrucciones de los apóstoles fue, hey, no puedes continuar haciendo adoraciones a ídolos, ni tampoco a la fornicación de cualquier forma. Entonces yo creo que está enfocando solamente en la idea de ciertas leyes extrañas, si podemos llamar, a los oídos de los gentiles por lo menos. Y si quieres estudiar más profundamente, miran al libro de Levíticos capítulo 18. Bueno, siguiendo más adelante, en capítulo 15 de Hechos, leemos que la resolución llega a la ciudad de Antioquía con la carta. La iglesia había mandado a Pablo y Bernabé y también Silas y Judas. Y ellos recibieron la carta con gozo, diciendo, wow, no tenemos que someternos a la ley de Moisés, no tenemos que convertirnos a ser judío, sino podemos hacer esas cosas y mantener la relación entre nosotros y ustedes judíos. Entonces ellos reciben la carta con gozo. Segundo, Judas, Silas, Pablo y Bernabé continúan enseñando en la ciudad de Antioquía por un tiempo extendido. Yo creo que es importante que no solamente llevaron la carta, sino vinieron también en persona para explicar más de lo que había sucedido en el concilio, para dar más información y explicar más. Bueno, entonces, algo personal que yo quiero añadir a este concilio, siempre me suena raro que Dios no intervino directamente en ese día, aparentemente, en el sentido supernatural. Él no mandó un señal o no mandó un profeta decir, yo recibí del Señor que no tiene que obedecer la ley a esos gentiles. Es interesante que Dios permitió a ellos a mirar, por ejemplo, en las experiencias que han visto en la vida de Pedro y de Pablo y de Bernabé, y también confiar en lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, entre los profetas aceptados. Y para mí personalmente me da mucho consuelo, porque todavía hay cosas que pasan en nuestras vidas que tal vez no sabemos lo que Dios quiera, si sea hablando de trabajo, hablando de escogiendo dónde vivir o lo que sea. Hay muchas decisiones en nuestras vidas que no son bien claras. Y tal vez no recibimos dirección directamente del cielo, pero tal vez necesitamos buscar por principios de la Biblia en cómo andar y cómo hacer decisiones. Y es interesante que aún ese grupo de gente llenos de apóstoles, profetas, aún ellos confiaron en la Biblia, en las escrituras escritas. Bueno, eso es algo que por lo menos que me interesó personalmente, que quería compartir. Bueno, quiero hablar de un poco de aplicaciones para nosotros hoy en día. Primeramente, siempre recibo preguntas de, ¿podemos comer la sangre hoy en día? ¿Aplica este texto a nosotros hoy en día directamente? ¿Es prohibido todavía comer la sangre? Bueno, a favor de abstenerse. El pacto entre Noé y sus descendientes en el libro de Génesis capítulo 9 es donde fue establecido la idea de no comer sangre.
Y los los judíos en esta época de Jesús y de los apóstoles, pensaron que los gentiles básicamente tenían que obedecer el pacto entre Noé y Dios. Esto es lo que estamos mencionando aquí en Génesis 9. Eso fue lo que fue necesario para ellos. Y incluyó de no comer sangre. Entonces, una pregunta es si continúa este pacto en la actualidad. Eso está en favor de no comer sangre. Entonces, realmente no tiene nada que ver con el concilio, sino algo que había sucedido siglos y siglos antes entre Noé y sus descendientes, incluyendo a todo el mundo, y Dios. Entonces, a favor de abstenerse hoy en día de la sangre, ese es este pacto entre Noé y sus descendientes. Y también este texto, muchos refieren a este texto para probar que no pueden comer de la sangre. Bueno, al otro lado, a favor de tener la habilidad de comer, yo sé que en unas culturas comen sangre de varias maneras, pero en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 19, menciona que Jesús declara que toda carne está pura. Entonces voy a leerlo. Marcos 7, 19 dice lo siguiente. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Y hemos visto algo semejante en el libro de Hechos, en capítulo 10, cuando Pedro había visto esta visión y Dios había declarado que no debemos llamar nada impuro que Dios ha hecho puro. Y también vemos algo semejante en Romanos capítulo 14 al 16, cuando refiere a comidas. Unos pueden comer ciertas cosas, otros no. Y lo mismo en 1 Corintios 8 y 9. Bueno, entonces voy a dejarlo así. Si uno decide que sí debo o yo tengo estoy permitido comer de la sangre, primeramente yo tengo la responsabilidad de considerar a mi hermano. Eso es el punto principal de 1 Corintios 8 y 9 y también Romanos 14 y 15. Es que si voy a hacer algo, si yo tengo derecho a hacerlo, pero si eso es un obstáculo para mi hermano, yo no debo hacerlo. Yo no debo aprovechar el derecho que tengo. Entonces, si decides tú que con buena conciencia puedes comer de la sangre, ten cuidado con eso, porque hay otros que dicen que no. Simplemente necesitamos seguir el ejemplo de los hermanos aquí realmente en este texto de Hechos. Número 2, otra aplicación, es qué hacemos cuando hay diferencias de opinión sobre cultura. Y eso realmente fue el problema aquí, son diferencias culturales. Y notamos que ambos lados comunicaron. Ellos hablaron juntos, se reunieron para hablar. Y eso a veces no pasa simplemente. Necesitamos hacer eso. Número 2, tenemos que considerar cómo Dios ha trabajado. Mira a la experiencia. Eso sí también vale. Tal como en esta experiencia en Hechos 15. Pero también necesitamos consultar la palabra de Dios, las Escrituras, y poner nuestra fe en lo que Dios ha revelado en la Biblia, tal como los del concilio. Y finalmente, yo creo es igual de importancia, es sacrificar mis propios derechos para mantener la unidad con mis hermanos. A veces tenemos la habilidad y no es prohibido hacer, pero si yo sé que va a ser un problema por mi hermano de otra cultura, yo no debo hacerlo. Y eso, hay muchas cosas culturales, de comida, de bebida, de lo que sea, de muchas otras cosas, aún directamente mencionadas en la Biblia, que tenemos derechos para hacer, que podemos sacrificar para mantener la unidad. Y espero que tomamos esta actitud principal. Y yo creo que eso es muy importante, a mantener una actitud de amor. Porque si no estamos actuando de amor, estamos también haciendo en contra de Dios. Eso es lo que al final de Romanos 14 dice.
Bueno, espero que podamos aprender de lo que ha sucedido en Hechos capítulo 15. Al final del capítulo, leemos después del concilio, Pablo y Bernabé se separan. En versículo 15, capítulo 15, 37, 38, el problema fue eso. Juan Marcos salió de Antioquía con Pablo y Bernabé, pero él regresó a Jerusalén antes de terminar el trabajo. Pablo está diciendo, Pablo está diciendo que necesitamos regresar a visitar a las iglesias. Y Bernabé dice, sí, podemos regresar, pero necesitamos llevar otra vez a mi primo, Juan Marcos. Y Pablo dice, no debemos llevárselo, recuerda lo que él hizo. Y ellos empezaron a discutir. Y al final de cuentas, ellos se separaron. Y una palabrita sobre Juan Marcos. Es interesante que sabemos de Colosenses 4, versículo 10, que era un primo de Bernabé. Y como sabemos, tal vez por experiencia, que a veces cuando se mete cosas de la familia entre cosas del evangelio, a veces eso causa problemitas. Eso es prácticamente. Pero también es algo interesante que si leemos en 2 de Timoteo 4, en versículo 11, después de cierto tiempo, Pablo se dio cuenta, ese muchacho, Juan Marcos, fue algo, aunque hizo un error en ese caso, todavía es útil. Y él dice lo siguiente en versículo 11 de 2 de Timoteo 4, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y eso me da gozo a ver que él vio que, gente cambian y muchachos crecen y pueden ser maduros y más tiempo. Yo sé a veces, gente, cuando alguien decide, ese muchacho no vale nada, aun cuando él crece y está maduro, unos de edad mayor a veces rechazan que esta persona ha crecido y ha madurado. Necesitamos cuidarnos de eso, yo creo. Pero yo creo que es un buen ejemplo de Pablo, en este sentido de aceptarlo más adelante. Pues Dios usó esta mala situación de dividirse para un buen resultado. Bernabé y Juan regresaron a Chipre y cuidaban a las iglesias allá. Y Pablo y Silas regresaron a lo que hoy en día es llamada la Turquía, donde hemos visto en Derbe, Listra y las otras ciudades. Y realmente eso es el principio del segundo viaje misionero. Y eso nos trae otra vez al capítulo 16. En 16 leemos de que Pablo sale otra vez de Antioquía y él empieza visitando las iglesias ya fundadas, pero ellos no terminan haciendo eso. Ellos fueron a otros lugares. Aquí en la mapa que tengo, quiero mencionar a dónde van en la segunda viaje misionero. Primeramente, salieron en la mano derecha a Antioquía y siguen con esa flecha hasta el noroeste a Filipos, a Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio, y después regresan llegaron a Cesarea y Jerusalén, y finalmente terminan otra vez en Antioquía, en Siria. Hacen un círculo otra vez más largo. La primera vez está más cerca de Antioquía, ahora está más y más lejos, tocando más y más grupos y más gente. Bueno, durante esta clase queremos tratar de cumplir mirando al capítulo 16. Y tenemos en esta primera parte Timoteo se une al grupo de misioneros, eso es en primera sección, 1 al 5. En la segunda sección es versículos 6 a 10, que ellos reciben una visión del hombre macedonio, y la tercera parte es más larga, es versículo 11 al 40, que Pablo pasa tiempo en la ciudad de Filipos, en Grecia, Filipos.
Bueno, hablamos un momentito sobre este Timoteo, este señor llamado Timoteo. En versículo 2 del capítulo 10 leemos que era hijo de una judía creyente, pero que su padre era un griego. Entonces él fue mezclado culturalmente y que él recibió sus instrucciones por medio de su madre. Y un puntito yo creo interesante. Si leemos en el libro de 2 de Timoteo 1, versículo 5, leemos que no solamente la mamá había instruido a Timoteo, sino también su abuelita. Y también en 2 de Timoteo 3, versículo 15, dice lo siguiente: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Es interesante eso, que Timoteo había aprendido de su madre y de su abuelita desde su niñez. Y hermanos, yo creo eso también para nosotros como padres, como madres. ¿Estamos pasando la fe a nuestros hijos? Y específicamente yo hablo con líderes. Yo he visto en muchas ocasiones líderes de la iglesia, predicadores, que olviden de su propia familia en muchos sentidos. Están tan enfocados en la obra que olviden de ayudar a sus propios hijos a conocer y amar al Señor. Y debemos empezar cuando son chiquitos y ayudarles mientras que están creciendo. Y tenemos el mandamiento de pasar la fe a nuestros hijos. En Efesios 6, capítulo 6, en los primeros versículos allá, y en otras partes tenemos este mandato del Señor. Bueno, Timoteo recibió su fe o su dirección en las escrituras de su madre. Y si seguimos leyendo en el texto de Hechos, capítulo 16, después de juntarse con Pablo, algo pasa que realmente suena muy, muy raro. Dice en versículo 2, los hermanos en Listra y en Iconio hablan bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Ok, quiero parar. ¿No te suena un poquito curioso en luz de lo que hemos leído en capítulo 15? Hemos leído antes en el concilio que hemos decidido directamente que los gentiles no tienen que ser circuncidados. Y de repente, inmediatamente después, Pablo está pidiendo que Timoteo sea circuncidado. Qué raro. El punto en ese caso es por parte que es medio judío. Y el punto la razón por que Pablo está haciendo eso es para que Timoteo no sea obstáculo del Evangelio. No tiene nada que ver con la salvación de Timoteo, sino tiene todo que ver con ayudando a otros a conocer a Jesús y no ser un obstáculo del Evangelio. Entonces mi pregunta para nosotros es eso también. Como líder, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para no ser un obstáculo? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué derecho tienes que no quieres aprovechar para no ser obstáculo para los demás? Tal vez hay muchas cosas en tu vida que tú puedes hacer, vivir en un nivel más alto económicamente, pero vas a sacrificar eso para que toques a más gente. Tal vez va a perder o sacrificar lugares donde estás viviendo. Tal vez estás lejos de tu familia. O hay muchas otras cosas que podemos sacrificar para no ser obstáculo. Espero que somos tal como seguimos el ejemplo de Timoteo, en el sentido de sacrificar para no ser obstáculo. Bueno, siguiendo en el texto, vemos que Timoteo se une con Pablo y Silas. Ellos salieron y ellos empiezan a viajar en varias partes alrededor de la región.
Y algo pasó que es muy curioso, otra cosa curiosa en este texto. Dice en versículo 6, atravesaron la región de Frigia, Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿No te suena raro eso? Que Dios está siempre diciendo, hey, predica la palabra, conviertan las naciones, y ahora el Espíritu Santo no les permitió a predicar en esa región. Qué raro. ¿Por qué? Pues tenemos que decir, no sabemos. ¿Okay? Al final de cuentas, el Espíritu aquí no nos explica por qué no quiera que Pablo y Bernabé prediquen la palabra en Asia. Pero lo más probable es que no fue el momento. No fue el momento preciso para predicar el Evangelio allá. Y si seguimos leyendo la historia más adelante, hay otras ocasiones en que gente predicaron el Evangelio en esas regiones, con mucho éxito. Pero aparentemente Dios tenía un plan más grande que nosotros podemos ver. Yo creo en ese caso también. Y lo interesante es que Pablo y Bernabé obedecieron. Pablo y Silas obedecieron. Y ellos siguieron buscando lugares para finalmente predicar. Y al final de cuentas, leyendo en versículo 9 adelante, leemos que Pablo tenía una visión de un hombre de Macedonia. No sé cómo lo notó que era de Macedonia, si tenía un sticker aquí en la camiseta diciendo yo soy de Macedonia, no sé, o tenía una camiseta de yo vivo en Macedonia, no sé, pero por lo menos él aprendió que había gente en Macedonia llamando a ellos a venir, y Dios los llamó a ir a Macedonia, que está al otro lado de un canal entre Asia y la Turquía y Grecia. Y por la primera vez el Evangelio va a llegar a Grecia por medio de Pablo. Quiero apuntar algo interesante en relación con el narrativo de Hechos. Aquí leemos en versículo 10 algo interesante. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Entonces, no sé si notaron eso, que alguien cambió la persona. A ese punto hemos leído que en la tercera persona, es decir, él o ellos hicieron tal y tal cosa. Ahora leemos que en la primera persona, incluyendo el autor, Lucas. Entonces, aparentemente, Lucas se une con el grupo, se junta con el grupo también aquí en esta área, antes de salir para Filipos. Entonces, leemos que aparentemente Lucas se queda con el grupo mientras que andan en Filipos, porque podemos leer en el resto del capítulo 16 que nosotros hicimos esto, nosotros fuimos al lugar para buscar una sinagoga, nosotros hicimos esto y otro, hasta que llegamos al fin del capítulo 16. Y aparentemente Lucas se quedó en Filipos, siendo como una ayuda para la iglesia nueva. Mientras que Pablo salió en capítulo 17, se quedó atrás Lucas para ayudar a establecer la iglesia. Porque otra vez regresamos leyendo de que está en tercera persona otra vez en capítulo 17, hasta que leemos en capítulo 20, versículo 6 de Hechos, leemos otra vez que el autor está incluido en lo que está pasando. Entonces, lo más probable es que Lucas se quedó atrás, ayudando a establecer la iglesia. Pablo y Silas siguieron en el viaje, y cuando ellos regresaron más adelante, Lucas otra vez se juntó con el grupo y regresó a Jerusalén. Y desde capítulo 20, versículo 6, hasta el fin del libro de Hechos, Lucas anda con Pablo en Jerusalén, en Cesarea, hasta la llegada a Roma, en capítulo 28. Entonces, es algo interesante de la narrativa, yo creo, en el libro de Hechos. Bueno, leyendo el versículo 11 adelante, o llegando a esta sección, Pablo pasa tiempo en la ciudad de Filipos. Filipos está ubicado en lo que hoy en día es Grecia.
Poco de la ciudad, eso la pantalla es una foto de la plaza ahí en la ciudad antigua de Filipos. Y algo importante sobre de esta ciudad específicamente, aunque es ubicada o fue ubicada en Grecia, tenía la cultura romana. ¿Okay? Y a veces nosotros hoy en día, en nuestros tiempos, juntamos la cultura grecia con la cultura romana como igual. Pero en esa época fueron distintos los dos grupos. ¿Fueron semejantes? Sí, pero había cosas distintas entre los dos. Una cosa en Filipos es que era una colonia romana. Entonces, eso es importante saber. Era una colonia romana. Eso es decir que ellos no tenían que pagar los impuestos, tal como el resto de Grecia. Y también culturalmente fue más el sabor de Roma. Es como una colonia puede estar en otra parte del mundo, pero tenía el sabor de Roma, de la ciudad de Roma. Tenía los líderes, el ambiente, fue más como la ciudad de Roma en otra parte. Una vez, más para explicar la idea, yo fui un misionero en Alemania por unos años y yo recuerdo pasando unos meses allá predicando, enseñando y trabajando. Y una vez fui a un base militar de los americanos. Y yo recuerdo entrando en la base militar y me sentí que, hey, estoy otra vez en los Estados Unidos de repente. Aunque estaba ubicado en Alemania. El ambiente y todo, me sentí que, wow, he cruzado otra vez a mi país. Yo imagino eso también es el ambiente de la colonia romana. Entonces, otra cosa de las colonias, había muchos romanos, latinos, viviendo ahí. Después de hacer colonia, muchos veteranos de las legiones romanos habían cambiado para vivir en esta ciudad. Entonces había mucha de la población consistió en soldados que habían jubilado del ejército. Bueno, un poquito más siguiendo con nuestra historia, eso creo que es bastante de la ciudad. En versículo 11 adelante leemos de la conversión de Lidia. En versículo 13 leemos, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar a las mujeres que se habían reunido. Y yo quiero parar ahí por un momentito. Ahí en la pantalla tengo una foto también del río Gangites. Gangites es el río cerca de la ciudad de Filipos, que probablemente fue donde Pablo y el grupo fue para visitar con esas mujeres. Y dice que ellos buscaban un lugar para orar o de oración. Aparentemente, en la ciudad de Filipos había muy pocos judíos. Había una regla en el primer siglo que en una ciudad, para tener una sinagoga legítima, tenía que consistir de 10 hombres, varones. Entonces, lo más probable en nuestro caso aquí en Filipos es que había menos de 10 hombres judíos para hacer una sinagoga. Y por eso un grupo, principalmente de mujeres aparentemente, están reuniéndose al lado de un río, ese río Gangites. Y aparentemente eso fue común cuando había en ciudades donde no había muchos judíos, que se juntaron en un lugar donde había agua para hacer un ritual de lavar las manos, y por eso escogieron lugares pegados a agua. Y entonces Pablo sabía, hey, había ese río, probablemente va a ser un grupo de judíos reuniéndose allá. Entonces Pablo empezó a hablar con esa gente, él predicaba el evangelio,
Y leemos también en esta sección, versículo 14, 15, de que había una señora, una mujer llamada Lidia, que aceptó la palabra de Pablo. Y dice, vamos a leer el 14, 15. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras que escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Unas cositas rápidamente sobre esa señora Lidia. El nombre aún de Lidia probablemente fue común para una mujer de Tiatira, porque eso fue en la región antigua llamada Lidia. Entonces eso sería muy común a tener ese nombre en esa región. Y menciona que ella vendía telas de púrpura. Otra vez, históricamente sabemos de que la ciudad de Tiatira fue conocida por sus telas de púrpura. Eso otra vez estableciendo que de veras eso fue algo históricamente correcto. Y aquí también en el versículo 14 leemos que Dios abrió su corazón. Y yo creo que eso tal vez regresa a nuestra plática antes sobre en qué parte pertenece a nosotros la salvación. Y esos son unos de los versículos que unos usan para establecer más del calvinismo, por ejemplo, o del arminianismo. Y eso es un versículo que tiene que considerar en referencia a esa plática. Pero por lo menos nosotros, una aplicación brevemente, es si caemos más en el lado del arminianismo, por ejemplo, los que creen que tenemos la habilidad de escoger, etc., que no debemos olvidar que Dios está trabajando. Cuando yo estoy platicando con una persona, tratando de ganarlos para Cristo, hey, Dios está trabajando también. No tengo que confiar en todas mis habilidades, en mi sabiduría, mi conocimiento. No, Dios está trabajando. Y debemos orar que Dios siga trabajando. Y no trate de tomar a nosotros mismos todo la responsabilidad de convertir gente. Dios está trabajando. Si quieres estudiar más, mira en Juan 16, por ejemplo, hay algo que menciona de que el Espíritu Santo iba a convencer a la gente en relación con el pecado. Y también Lucas 24, versículo 45, cuando Jesús abrió la mente de los dos que andaban con él después de la resurrección. Bueno, y al final de eso, ella pidió que ellos hospedaron con ella. Yo creo que eso refiere a lo que hemos visto con la situación con Pedro en la casa de Cornelio. Yo creo, ella está diciendo, hey, si de veras han aceptado, aunque no soy judía, ven a mi casa y comer y estar conmigo. Otra vez, demostrando la unidad entre los dos grupos. Entonces, ellos lo hicieron, demostrando que sí, estamos de acuerdo. Bueno, quiero seguir adelante en el texto. Después de la conversión de Lidia, leemos que Pablo saca un espíritu maligno de una mujer esclava. En versículo 16 y adelante leemos de que aparentemente ellos andaban ahí en la ciudad y había una mujer que empezó de seguirlos, diciendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les anuncian a ustedes el camino de salvación. Wow, para mí me parece muy buena que están agarrando la atención de la gente. Pero aparentemente, después de tiempo, Pablo se molestó, como dice en versículo 18, y volvió y reprendió al espíritu, diciendo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Pues, después de eso, los dueños de esta mujer se enojaron porque han perdido el dinero. Ellos están aparentemente ganando dinero por la adivinación que esa mujer podía hacer aparentemente. Y ellos perdieron sus esclavas, el poder que ella tenía.
Entonces ellos están enojados y vamos a ver que por eso lo llevaron a Pablo y Silas a los líderes del pueblo y con tiempo ellos fueron encarcelados. Pero antes que llegamos al resto de nuestra historia, quiero hablar brevemente sobre este espíritu maligno o espíritu de adivinación que leemos aquí en este texto. En versículo 16 menciona el espíritu de adivinación. El griego aquí nos da algo interesante. Usa el término pneuma, que es espíritu, puthona. Una pneuma puthona técnicamente es un espíritu de pitón. Y tal vez está pensando, okay, ¿qué tiene que ver un pitón, un serpiente, con ese espíritu? ¿Qué tiene que ver toda esta historia? Bueno, había en esa época un lugar llamado Delfos. Delfos, aquí como en el foto en la pantalla, era una ciudad griega y ahí había un templo dedicado al dios Apolo, y ese lugar fue muy famoso entre los griegos de ser un oráculo del dios Apolo. En otros sentidos, él, por medio de unas profetas de él, revelaban el futuro. Y, por ejemplo, imagines que estás tratando de decir, eres griego, y estás decidiendo, bueno, necesito casarme con esta mujer, mi vecina. Para saber del futuro, yo iba a ir a Delfos y decir a los sacerdotes en este templo de Apolo, hey, ¿debe o no debe casarme con esa mujer? Y ellos tomaron su petición, lo llevaría a una mujer que supuestamente fue inspirada por el dios Apolo, y ella iba a revelar por medio de lenguas muy raras y sonidos muy raras la respuesta. Y los sacerdotes tradujeron lo que dijo ella. Y ellos regresaron al frente del templo donde estás esperando, y ellos te dirían, ok, la mujer inspirada por el dios Apolo dijo que sí o que no. En muchas ocasiones respondieron de una manera muy mística, donde había cierta duda en los dos lados, muy semejante a lo que vemos hoy en día en los horóscopos, por ejemplo, que son un poco vagos, por ejemplo, muy nebulosos. Entonces, otra vez, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestra mujer aquí en nuestro texto? El mito en relación con Delfos es que el dios Apolo había matado a un pitón para ganar este poder de revelar en esa región. Entonces, aparentemente, las mujeres que trabajaban como profetas del dios Apolo fueron inspirados por como tenemos aquí en el texto, un espíritu de pitón para explicar del futuro. Entonces, es muy probable que esa mujer que está andando en Filipos, que no es muy lejos de la ciudad de Delfos, era antes uno de las profetas ahí en este templo de Delfos. Y había sido comprado por esos dueños, y ellos estaban usándola para ganar dinero, profetizando de algo en el futuro. Algo yo quiero mencionar para nosotros hoy en día aplicando eso es, yo sé que hoy en día hay varios tipos de maneras para buscar el futuro, si sea leer la palma o buscar en otras maneras el futuro. Y unos casos yo creo simplemente son charlatanes que están ganando dinero. Nada más, no es verdad, simplemente están engañando a gente. Pero yo creo que también eso nos indica algo muy importante. A veces hay poderes ahí que están haciendo algo verdaderamente. Están tal vez profetizando algo que va a pasar en el futuro. Pero está claro en ese texto que es completamente en contra de Dios. Que esa mujer tenía un espíritu maligno. No era un espíritu de Dios.
Y en tal caso también, aún hoy en día, tal vez si hay ocasiones donde gente puede profetizar del futuro, tal vez tienen también un espíritu maligno tal como de esa mujer. Y necesitamos tener cuidado de tales cosas. Podemos leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, sobre esa de hechicería y que los judíos, tal como nosotros hoy en día, no podemos practicar cualquier forma de adivinación y todo. Yo creo que es bien claro prohibido en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Bueno, creo que tenemos que parar aquí para hoy y vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. En la próxima clase, cuando vamos a ver lo que sucedió con Pablo y Silas en Filipos. Que Dios te bendiga y vamos a vernos la próxima vez.